Hola, ¿qué tal? Esto es el comentario positivo. Espero que estés bien, que estés muy bendecido por todo lo que hemos estado viendo en este caminar de este canal de el comentario positivo y todos los temas que hemos estado dando. El día de hoy el Señor me pone en mi corazón un tema. Hace muchos años me dio la oportunidad de darlo en la cobertura de la que les hablaba en el video de ayer, del comentario de la lectura de la palabra sabatina. Y bueno, el día de hoy me pone en mi corazón el Señor hablarles de un tema que se llama ¿qué puede ser peor que el pecado? Entonces vamos a ir a la palabra en el capítulo 2 en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículos 1 al 5, y dice la palabra: Aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron a Rabá, pero David permaneció en Jerusalén. Bueno, vamos a orar. Papito, le pido, Padre, que una vez más sea el Señor Espíritu Santo el que abra mi corazón y que muestre lo que hoy usted quiere, pues, hablarles a los hermanos en la iglesia, que hoy sea una palabra de bendición y que sea una continuación para los que vieron, pues, a nuestro Padre Espiritual en este domingo hablar en nuestra iglesia. Padre bendito, darnos una palabra que es la continuación de reedificar, que esto sea un complemento, porque reedificar habla también de santidad, de vivir de la manera correcta, de obediencia, y tenemos que entender esta palabra para que nos pueda seguir haciendo crecer en una reedificación. Gracias, pongo esta palabra en sus manos, le pido por las personas que van a escuchar esta palabra, le doy toda la gloria y la honra, y todo esto lo oro en el nombre de su Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, estamos viendo ahora el versículo 1, en donde nos habla de que dice primeramente, y por eso lo dice en primer lugar el Señor, dice que era primavera, el tiempo en que los reyes iban a la guerra. Bueno, las guerras normalmente se hacían entre primavera-verano, porque en otoño-invierno hacía tanto frío que eran más los muertos en la guerra por la temporada que por las balas o por las espadas, en aquel tiempo que todavía no había balas. Por eso se acostumbraba a que las guerras fueran en primavera-verano. Entonces, los reyes era la costumbre que tenían que ir al frente de la batalla con su ejército peleando para que pudiera ser la gloria para él de cada victoria. Entonces los reyes estaban preparados para la guerra y eran hombres de guerra. Y vemos que David envió a Joab, que era el general del ejército, y con él a los siervos y a todo Israel, o sea, todos los ejércitos todo el ejército de Israel fueron y destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron a Rabá, pero David permaneció en Jerusalén. Entonces vemos que aquí David, él se quedó, él no hizo lo que tenía que hacer, no cumplió con sus obligaciones, y aquí vemos las consecuencias. En primer lugar, vamos a aprender de las consecuencias que hay cuando siempre va a haber consecuencias. Si yo tengo algo que hacer y no lo hago, siempre va a haber consecuencias. Si era lo que era mi responsabilidad, el no cumplir con mis responsabilidades lleva algo. Y aquí vemos entonces versículo 2: y al atardecer David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey, y desde el terrado vio a una mujer que estaba bañándose, y la mujer era de aspecto muy hermoso. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer, y alguien le dijo: ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo? David envió mensajeros y la tomó, y cuando ella vino a él, durmió con él. Después de que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa. Punto número 1. No fue casualidad. No fue casualidad. David conocía a Betsabé. Era la esposa de uno de los 30 valientes, de los que se sentaban a la mesa a comer con él. Si nosotros vemos la lista de los 30 valientes de David, vamos a ver que aparece el nombre de Urías Eteo. Primero, punto número 1. Número 2, David no hizo lo que tenía que hacer, ya lo estábamos diciendo, ir a la guerra era su responsabilidad, no la hizo. Y entonces vemos que el punto número 3 es que él no estaba en la azotea por casualidad. En realidad él ya había visto a Betsabé, se hizo como que la vio por casualidad, la mandó llamar y se metió con ella. Y entonces vemos que el pecado que David empezó a generar en su corazón fue el que lo llevó. Vamos a ver esto, vamos a ver la palabra en el Nuevo Testamento, en la carta de Pablo a Tito, en el capítulo 3, versículo 9 al 11, dice la palabra de Dios:
Pero evita controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. Al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal es perverso y peca, habiéndose condenado a sí mismo. Entonces, aquí vemos, habiéndose condenado a sí mismo. El que causa divisiones, él aquí causó división, exactamente. Vemos que en realidad a él se le llamó la atención. O sea, el Señor no nos quiere avergonzar. Dice aquí, después de la primera, segunda amonestación, deséchalo. Les digo una cosa, cuando nosotros vemos el desarrollo de cómo pasaron las cosas, nos damos cuenta, en realidad, de que David fue reprendido por Natán al final, cuando ya vinieron las consecuencias de pecado, pero el Señor le llamó directamente de David, de Urías, la atención a David, porque Urías una y otra vez lo quiso él emborrachar para que se metiera con su mujer, y él le decía, es que habré yo de irme a acostar con mi mujer cuando el ejército está peleando, el arca está en la guerra. Entonces él se quedaba, en vez de con su mujer, se quedaba en el cuartel cada que el rey lo mandaba a llamar para emborracharse con él. Entonces David tuvo que haber sido reprendido porque Urías, siendo ateo y no siendo judío, le respetaba más a Dios que él, y le ponía en la cara que él no había hecho lo correcto, que él, en vez de haberse ido a tomar sus responsabilidades, había caído en pecado, y el Señor lo estaba amonestando, y lo amonestó 1 y 2 veces, y él no hizo caso. Los problemas empiezan cuando las personas que tenemos un llamado no nos ocupamos con la posición que Dios nos dio. Si yo en la posición, yo no me voy a autonombrar algo que no soy, pero en la posición que Dios me dio, no hago lo que tengo que hacer, ahí empieza la caída, y ahí empieza el coquetear con el pecado, y ahí empieza el buscar. Y entonces vemos que David, aquí en segunda de Samuel, que vamos a regresar a la segunda de Samuel, en el capítulo 11, que era el que estábamos leyendo, y vemos en el versículo 2, y al atardecer David se levantó de su lecho y se pasaba por el terrado de la casa del rey, y desde el terrado vio a una mujer que estaba bañándose, y la mujer era de aspecto muy hermoso. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer, y alguien dijo, ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo? Cuando alguien tiene un problema es porque ya dejó las puertas abiertas. En realidad, él, en primer lugar, ya sabía quién era Betsabé. En primer lugar, él sabía quién era Betsabé, aunque se hizo el que no sabía. Y en segundo lugar, pasó casualmente por su terrado. Pero aquí me hace llevar a una pregunta. ¿Qué estaba haciendo en su casa él si tenía que estar en la guerra? ¿Qué estaba haciendo en donde no tenía que estar? Y algo que yo aprendí, tuve la oportunidad de yo trabajar para el sistema penitenciario, y algo que yo vi en el sistema penitenciario fue que de las personas que el Espíritu Santo me mostraba que sí me estaban diciendo verdad al decirme que eran inocentes, algo que yo sí pude notar que era un patrón que se daba entre todos los que eran inocentes y estaban en la cárcel, era que habían estado en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto. Nadie los llamó, no tenían nada que hacer ahí, y ahí estaban. O sea, a veces no es que hagamos lo malo, sino que no estamos donde tenemos que estar, y estamos donde no tenemos que estar. ¿Qué estaba haciendo él en su casa si tenía que estar en la guerra? Si hago lo que Dios me manda hacer, no voy a tener derrotas. Si David hubiera estado en la guerra, no hubiera pasado lo que pasó con Betsabé. El que tiene tiempo para el pecado es porque no ha salido a la guerra. El que tiene tiempo para el pecado es porque no ha salido a la guerra. Es algo que nos tiene que tener claro. Alguien que llega y me dice, ay hermano, es que les pregunto, ¿y cómo estás? No, pues es que el diablo esta semana me hizo como quiso. ¿Sabes una cosa? Ya abriste puertas. Abriste puertas. Si el diablo te hizo como quiso y el diablo ya está derrotado y está bajo tus pies, la única manera en que se levante es que tú estés en pecado. Quiere decir que tú abriste puertas. Y entonces quiere decir que si abriste puertas no te preocupó ir a la guerra, que el tiempo que utilizaste para estar en pecado lo hubieras podido utilizar para estar en la guerra. Estamos en una guerra, y dice algo que puedo ver en los ejércitos en la guerra, es que el soldado se duerme con las botas puestas y con el arma al lado, porque está listo para cualquier ataque en cualquier momento. Y alguien que tuvo tiempo para el pecado no fue a la guerra ni estaba preparado para la guerra. Entonces,
Punto número 2. ¿Qué hacía David donde podía ver a una mujer bañándose? La prevención pudo venir de David o de Betsabé. Ambos conocían la ley. Quizá ella en ese momento no pudo hacer nada porque el rey la estaba llamando y no estaba su marido. Era el rey el que la estaba llamando y no podía negarse a la petición del rey. Pero pudo prevenir si estaba sola y su baño tenía una vista superior. O sea, pudo haberlo hecho en un horario que supiera que no iba a haber nadie. Quizás pudo haber puesto un techo en su baño, acomodar de alguna manera que no se viera desde arriba, porque yo estoy seguro que David no fue la única vez que le mostró a Betsabé que le gustaba, sino que en algún momento pudo haberle también mostrado y ella pudo haberlo sabido, sinceramente. Entonces, punto número 3, él podía tener las mujeres que él quisiera, las que él quisiera. Dios le había permitido. En el Antiguo Testamento no era como ahora, que ahora es una mujer la que vamos a tener, sino que en el Antiguo Testamento eran las mujeres que pudieran mantener. Se le pedía solamente eso, que nada más tuvieran las que les pudieran dar todo lo que necesitaban. Podía tener las mujeres que quisiera, pero no una casada. Para la casada, para el adulterio, tenían que morir los dos apedreados. Él estaba donde Dios no quería que estuviera. Eso lo tenemos que ver. Él vio lo que Dios no quería que viera, que es algo que le estoy diciendo, que estamos en un lugar y hacemos lo que no tenemos que hacer y vemos lo que no tenemos que ver. Hasta aquí, todo es pecado. Entonces vemos que no hay un solo pecado. No fue solamente el pecado de adulterio, sino hubo un pecado tras otro. Hubo falta de responsabilidad, hubo mentira, hubo contubernio, porque hizo que otros fueran también cómplices. Obviamente el pecado cuando fue sexual fue de dos personas, no de una. Y entonces vamos a ver, y lo que yo les decía respecto a este Urías, en el versículo del 6 al 11, perdón, era en el versículo del 6 al 11, estamos en el capítulo 11, versículo 6 al 11, y vamos a ver qué pasó, lo que yo les estaba diciendo respecto a Urías. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Joab empezaba a ser cómplice. Entonces, cuando Urías vino a él, David le preguntó por Joab, por el pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Salió Urías de la casa del rey y tras él fue enviado un obsequio del rey. Pero Urías durmió a la entrada de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no bajó a su casa. Cuando le contaron a David diciendo: Urías no bajó a su casa, David dijo a Urías: ¿no has venido a hacer un viaje? ¿Por qué no bajaste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca, Israel y Judá están bajo tiendas, o sea, en la guerra. Y mi señor Joab y los siervos de mi señor acampan a campo abierto. ¿He de ir yo a mi casa a comer, beber y acostarme con mi mujer? Por tu vida y la vida de tu alma, que no haré tal cosa. Entonces David dijo a Urías: quédate aquí hoy también y mañana te dejaré ir. Y se quedó Urías en Jerusalén al día siguiente y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él y lo embriagó. Al anochecer Urías salió a acostarse en su cama con sus siervos de su señor, pero no descendió a su casa. Y aconteció la mañana siguiente que David escribió una carta a Joab y le envió por mano de Urías. Imagínense, Urías sentía que era amigo del rey, que el rey lo había preferido para estar tomando con él, en vez de haber ido David a la guerra. Estaba también haciendo que Urías no estuviera cumpliendo con estar en la guerra con los demás. Segundo, vemos aquí que Urías obviamente pensaba ser amigo del rey, pero el rey lo estaba traicionando y por su propia mano mandó una carta para que le mataran. Vamos a ver el versículo 15. Dice: en la carta había escrito: poner a Urías al frente de la batalla más reñida y retiraos de él para que sea herido y muera. Así que cuando Joab asediaba la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que había hombres valientes, y los hombres de la ciudad salieron y pelearon contra Joab, y algunos de los siervos de David cayeron, y murió también Urías Eteo. Joab envió a informar a David que todos los sucesos de la guerra, y dio orden al mensajero diciendo: cuando hayas acabado de contar al rey todos los sucesos de la guerra,
Si sucede que el furor del rey se enciende y te dice, ¿por qué os acercasteis tanto a la ciudad para pelear? ¿No sabíais que dispararían desde el muro? ¿Quién mató a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No arrojó una mujer sobre él una muela de molino desde lo alto del muro de manera que murió en Tebés? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces le dirás, también tu siervo Urías Heteo muerto. Partió pues el mensajero y llegó a informar a David todo lo que se le había mandado decir. Y el mensajero dijo a David, los hombres prevalecieron contra nosotros y salieron al campo contra nosotros, pero los rechazamos hasta la entrada de la puerta. Pero los arqueros tiraron contra tus siervos de la entrada y unos de tus siervos del rey han muerto y también tu siervo Urías Heteo ha muerto. Entonces David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada devora tanto a uno como a otro. Haz más fuerte tu combate contra la ciudad y destrúyela, y tú aliéntale. Entonces aquí vemos a David que primero empezó a llevar a otros también a pecado. Vemos que cuando alguien tiene un problema es porque dejó puertas abiertas de inicio para que llegara ese problema. O sea, tenemos que hacer un cerco de prevención preventiva, estar entendidos de que mi pecado va a traer consecuencias. ¿Qué estaba haciendo en su casa si tenía que estar en la guerra? Si hago lo que Dios me manda hacer, no voy a tener derrotas. El que tiene tiempo para el pecado es porque no ha salido a la guerra. Ahora, vemos ¿qué hacía David donde podía haber una mujer bañándose? Bueno, la prevención pudo venir de David o de Betsabé. Ambos conocían la ley. Quizá ella no podía haber hecho nada, pero él pudo prevenirlo. Él podía tener mujeres, pero no una casada. Él estaba donde Dios no quería que estuviera. Él vio lo que Dios no quería que viera. Hasta aquí todo es pecado. No hay un solo pecado, sino uno tras otro. Empezó a hacer también que otros también pecaran. Urías mostró mucho más temple y corazón que David, ya lo vimos. Él no era judío, era hitita, y respetó más a Dios y a su ley que David. Para ir a la guerra el soldado se preparaba espiritualmente, eso ya lo habíamos hablado, teniendo abstinencia sexual, así como otros tantos rituales que ellos hacían en el Antiguo Testamento. En el versículo 13 y 14 vemos que David tuvo hipocresía, le mostró una amistad que estaba lejos de sentir y mucho menos de respetar. Lo emborrachó. Urías era un hombre íntegro. Vemos en el versículo 17 que Urías muere y además iba orgulloso a entregar una carta del rey, que el rey mandó especialmente al general de su ejército. Él pensaba que él era un buen amigo y que él confió en David, pues creyendo que él era alguien de confianza del rey para poder enviar una carta, sin saber que ahí venía su sentencia de muerte. Entonces vemos lo más importante de todo esto que hemos hablado, y por eso volví a retomar desde el principio leyendo todo, porque cuando Dios dice algo dos veces lo confirma. David arrastró a otros a pecar. 1. Los soldados que fueron por Betsabé. 2. Los sirvientes más cercanos que vieron todo lo que pasó. 3. A los sirvientes que sirvieron el vino, pues en ese tiempo el copero del rey era una persona de confianza. Era una persona muy importante porque podían darle envenenado el vino al rey, entonces tenían que estar con una persona de confianza, y aún ellos para la confianza del rey muchas veces veían primero y después ya empezaba a ver el rey viendo que era de confianza el vino que iban a tomar. 4. El general del ejército, por no tener temor de Dios al obedecer a David y mandar a Urías a una muerte segura, fue cómplice, y a Betsabé por llevarla al adulterio. Entonces hubo un montón de implicados. Cuando yo peco, mucha gente va a ver, un pecado va a llevar a otro y a otro y a otro, y no va a ser uno solo, sino que se va a convertir en una bola de nieve. Y la segunda es que mi pecado a las personas más cercanas las va a contagiar, las va a llevar a consecuencias. Entonces, algo que me mostraba el Señor para aquellos que no creen en el infierno y que dicen, es que aquí pagamos, ve todo lo que pasa, aquí pagamos todo lo que hacemos. No, el Señor me decía, en la tierra sí se paga, pero las consecuencias de pecado. ¿Por qué? Porque yo afecté a otros con mi pecado y llevé a otros a pecado, porque mi un solo pecado llevó a más pecados y a que otros pecaran también. Entonces la consecuencia del pecado es la que yo pago aquí. Y si yo muero sin Cristo, porque Cristo es el que me justifica y soy salvo por medio de Él, pero yo muero sin Cristo, entonces quiere decir que en el infierno voy a pagar por mis pecados, ya no por las consecuencias. En la tierra pago consecuencias de pecado, en el infierno se van a pagar
los pecados. Entonces, no es verdad que aquí pagamos lo que hicimos, no, aquí pagamos lo que afectamos, las consecuencias que se produjeron por mi pecado, y yo al morir sin Cristo, porque Cristo es el que me justifica, en el infierno voy a pagar por mis pecados. Amén. Entonces, eso es algo que tenemos que entender, y por eso aquí hay pago de consecuencias y hay pago de pecado. Y hay 3 cosas peores que el pecado, no solo una, porque hablamos, ¿qué puede ser? El tema de hoy es, ¿qué puede ser peor que el pecado? Bueno, pues hay 3 cosas peores que el pecado. 1, tener el deseo de pecar y no ponernos en manos de Dios, permitir que ese deseo trascienda. Les decía un ejemplo de una enseñanza que hemos recibido, es que nos decían que yo puedo ver a las aves volando alrededor de mi cabeza, pero no puedo permitir que aniden en mi cabeza. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo llegar a tener un deseo de pecar y lo que tengo que hacer es doblar mis rodillas y hacer que ese sea rechazado y no permitir que trascienda. El trascienda es dejar que entre en mi cabeza y me domine. Ajá. La segunda cosa es que el pecado sea ocultado por un creyente. Eso también es peor que el pecado, es ocultarlo. O sea, vamos a ver lo que dice Marcos capítulo 8, versículo 17, dice la palabra de Dios. Dándose cuenta, Jesús les dijo: ¿por qué discutís que no tenéis pan? ¿Aún no comprendéis tienes el corazón endurecido? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. ¿No recordáis cuando partí los 5,000 pesos entre los 5 panes entre los 5,000? ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando partí 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y les dijo: ¿aún no entendéis? Entonces vemos, teniendo ojos y no veis, teniendo oídos no oís, no recordáis, no podemos ver, no entendemos el pecado y las consecuencias de pecado. Ajá. No comprenden ni tienen el corazón, dice la palabra, tienen el corazón endurecido. Entonces no queremos entender, ocultamos nuestro pecado, nos lo guardamos en nuestro corazón y no permitimos, y no nos damos cuenta que Dios, el Señor, sabe todo. Ajá. Entonces, que el pecado traiga consecuencias a la gente que amas, ese es el siguiente, que es peor que el pecado. Que mi pecado aún además traiga consecuencias en la gente que amo. Entonces, vemos que en la segunda carta de Samuel, versículo 12, segunda carta de Samuel, capítulo 12, versículo 11, dice la palabra: así dice el Señor, he aquí que de tu misma casa levantaré el mal contra ti, y aún tomaré tus mujeres delante de ti, de tus ojos, y las daré a tu compañero, y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. En verdad tú hiciste esto en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. Entonces yo puedo guardar en mi corazón mi pecado, guardármelo para mí, pero mi pecado traerá consecuencias. Ajá. Dice: entonces David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David: el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. O sea, fue perdonado porque se arrepintió, pero las consecuencias permanecieron. Sin embargo, por cuanto con esto has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que ha nacido. Entonces, muchas personas han muerto por ese pecado. Primero, ahí fue su hijo procreado con Betsabé, luego su hijo mayor, pero después mucha de su descendencia. El pecado afecta a los hijos. Eso es lo que tenemos que entender. Esa es la consecuencia de pecado de la gente que amo. Y entonces, obviamente, que yo, aunque sea arrepentido y Dios haya hecho a un lado mi pecado, voy a tener consecuencias de pecado, como le pasó a David. Fue perdonado por su pecado, pero no por las consecuencias de su pecado. O sea, él fue perdonado, pero tuvo que pagar consecuencias, porque él es perdonado su pecado, pero no del pecado que provocó en otros y de las consecuencias que provocó en otros. Ajá. Entonces, lo peor no vino por el pecado, sino por ocultar el pecado. Porque el Señor 1 y 2 veces le habló por medio de Urías, como lo vimos en la escritura, donde dice: háblale al pueblo 1 y 2 veces, y a la tercera tómalo como pecador. Entonces, como alguien no arrepentido. Entonces vemos que el Señor
le habló por medio de Urías 2 veces a David, y la tercera vez fue Natán y le tuvo que poner en su cara. Pero ¿qué creen? O sea, vamos a ver aquí algo, vimos nada más la consecuencia, pero vamos a ver cuando llegó Natán les dio una enseñanza. Dice, entonces el Señor envió a Natán, está en el versículo 1, en el capítulo 12, a David, y vino a él y le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita que él había comprado y criado, la cual había crecido junto con él y junto con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno, y era como una hija para él. Vino un viajero al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a él. Y se encendió la ira de David en gran manera con aquel hombre, y dijo a Natán, vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir, y debe pagar 4 veces por la cordera, porque hizo esto y no tuvo compasión. Entonces Natán dijo a David, tú eres aquel hombre, así dice el Señor, Dios de Israel, yo te ungí rey sobre Israel y te liberé de la mano de Saúl, y yo también entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor, y te di la casa de Israel de Judá, y si esto hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas otras cosas como estas. Porque has despreciado la palabra del Señor haciendo lo malo a tus ojos, has matado a espada a Urías Heteo, has tomado a su mujer para que sea mujer tuya, y lo has matado con la espada de los hijos de Amón. Ahora pues, la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado a la mujer de Urías Heteo para que sea tu mujer. Así dice el Señor, he aquí, de tu misma casa levantaré el mal contra ti, y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero. Este se acostará con tus mujeres a plena luz del día. En verdad tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. Entonces, aquí vemos, primero, David al ser rey, un decreto del rey se tenía que cumplir. Segundo, era ley que el adúltero y la adúltera tenían que morir apedreados. Entonces David y Betsabé tenían que morir. Pero la gracia aún en el tiempo de la ley permanece, porque ya les hablé en un video anterior, ojalá que vean el video donde hablé de la gracia es de la eternidad hasta la eternidad, y en el periodo de la ley aún había gracia. O sea que todavía había quienes se podían amparar a la gracia del Señor y ser perdonados aún en el tiempo de la ley. Entonces David tenía que haber sido muerto. Un decreto del rey no se podía abolir, y una ley que venía en la Biblia se tenía que cumplir. Entonces él tenía que morir, pero Dios hizo a un lado su pecado. Dios le perdonó, pero por las consecuencias las tuvo que pagar, y las consecuencias no solamente las pagó él, sino sus generaciones, sus esposas, porque sí, cuando uno de sus hijos, Absalón, se le rebeló, cuando David salió de palacio, él se subió al terrado y se metió a la vista de todo el pueblo con las mujeres de David, con las esposas de David. Entonces se cumplió lo que decía aquí la palabra, murió su niño, y la sangre no se apartó hasta hoy de la nación de Israel por un pecado de David, aunque Dios perdonó el pecado y David está hoy en el cielo con el Señor. Bueno, pues, hablando de la gracia, lo que tenemos que entender es que el Señor no quiere que muramos. Si bien pagamos pecados, si hoy yo busco no seguir pagando consecuencias de pecado al futuro, sino que yo he pagado por muchos años consecuencias de pecado y arrastré a mi familia consecuencias de pecado, de las cuales hoy ya no quiero arrastrar más consecuencias. Pero sí sé que si yo no me arrepiento, entonces el peor lugar del infierno está reservado para los cristianos. Entonces yo tengo necesidad de arrepentirme, porque ya voy a pagar no solamente uno de todos los pecados que hice, sino todos los pecados desde el primero hasta el último, aun cuando Dios me había perdonado hasta el que no ha pecado, porque todavía no muero, todavía no sé cuántos pecados vaya a hacer, pero Dios ya los conoce hasta el último día que viva. Pero Dios me había perdonado. Siendo salvo, ya me perdonó hasta ese pecado, hasta el último antes de morir. Pero si no soy salvo, voy a pagar en el infierno por esos pecados. Entonces, lo importante aquí, y entendiendo que son buenas nuevas de las que hablamos en este canal, no es que tú te atormentes por la consecuencia de pecados que vas a pagar, sino que tengas un corazón arrepentido. Estamos en un tiempo de necesidad, pero también en un tiempo donde todavía
la gracia está en nosotros. Entonces, si estamos en un tiempo de gracia, tiene que haber un verdadero arrepentimiento. Y el Salmo 51 dice, y este salmo es después de que Natán visitó a David por su pecado con Betsabé y todo lo que ya hablamos. Él se tiró al piso, se derramó en el piso cuando estuvo orando al Señor y le dijo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas, sin reproche cuando juzgas. He aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo, en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación, sosténme con el espíritu de tu poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza, porque no te deleitas en sacrificio. De lo contrario, yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, Dios, no despreciarás. Haz bien con tu benevolencia en Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. Papito, puedo ver la necesidad que hay hoy de que el pueblo se arrepienta. Yo puedo ver la necesidad de que yo pueda ponerme a cuentas cada día, aunque yo sé que usted ya perdonó mis pecados hasta el último, Señor. Yo tengo necesidad de estar a cuentas, Padre, porque yo sé que soy imperfecto, Dios Todopoderoso, y sé la importancia, Dios, que tenemos los que hablamos con temor y temblor, lo hacemos, como decía Pablo, ya que somos un instrumento solamente, Señor bendito. El instrumento, el bisturí nunca se va a poder ufanar de ser el que opera a una persona, sino el doctor. Y el bisturí, para que pueda ser usado de una manera correcta por el doctor, por el maestro, por el que sabe hacerlo, Señor, necesita al instrumentista médico, que es el que desinfecta el instrumento antes y después, Padre bendito, porque después también puede infectar a otros, y antes porque se puede infectar, porque desde el momento en que se guarda, desde el momento en que sale del cuerpo, se empieza a volver a ensuciar el bisturí. Entonces, aún guardado, se llena de polvo, Señor bendito, polvo que no vemos pero que ahí está, y así es nuestro pecado para los que pues no vemos el pecado que tratamos de vivir cada día, y que a veces salimos pensando que no pecamos, pero sin embargo ese pequeño polvito que se pega también es pecado, Señor bendito, y no lo vemos, Padre. Por eso tenemos necesidad de ser limpiados antes y después de entrar en su palabra, Señor, en su presencia. Y también, Señor, obviamente el doctor usa ese bisturí para que sea sanado el enfermo. Hoy le pido, Padre, que esta palabra sea que corte como el bisturí, que entre y saque los tumores de pecado, los tumores de consecuencias de pecado, Señor, que limpie a mis hermanos, Señor bendito, pero que los haga sensibles, que quite un corazón duro y haga un corazón sensible, que entienda la palabra, no por lo que yo dije, sino por lo que el Espíritu Santo está expresando hoy, por la necesidad que hay, Padre bendito, porque necesitamos estar en su presencia. No importa si usted me da un día de vida, 30, 40, 50 años más, Señor bendito, lo que importa es que todos los días de mi vida, Señor, sean en su presencia, porque más vale un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos, Señor. Gracias, bendito Padre. Le pido, Señor, que esta palabra de bendición sea para mis hermanos, Señor, como un bálsamo en este tiempo horrible, en vez de que sea una mala noticia por su pecado, que sea una buena noticia por la gracia que existe, la gracia que tiene el Señor, y que aún en tiempos de la ley, la gracia fue más importante que la ley para mi Señor, para el Rey,
para el Rey David, por mi Señor Jesucristo. Gracias, le doy toda la gloria y la honra y le pido, Padre, que siga siendo esta palabra de bendición para los oyentes. Y bueno, como conclusión, hermanos, si hoy tienes un pecado oculto, es tiempo que te pongas a cuentas con Dios, porque de todo vas a rendirle cuentas a Dios. No hay pecado oculto que no pueda ser manifestado. Y si hay en tu corazón un mal deseo que ha estado guardado ahí, es tiempo que se lo pongas en manos de Dios. Recházalo, pide la ayuda antes de que sea demasiado tarde y hagas que otros tengan consecuencias por lo que tú hiciste. Pues con esto terminamos. Les pido que si es de bendición que le dan un like, que puedan compartirlo y que me regalen por favor un comentario en la caja de comentarios. Si algo más el Señor te está hablando en esta palabra, regálamela en los comentarios, porque yo sé que también va a haber edificación para mi vida por medio de tus comentarios. Le doy toda la gloria y la honra a mi Señor Jesucristo. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.